Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a centrarnos puntualmente en la actualidad de un par de futbolistas, uno de ellos que fue la gran figura de River en la victoria por Copa Argentina y que tiene dos caminos ahora para elegir en relación a su futuro: una renovación de contrato o una transferencia. Hablaremos de lamentablemente el jugador que se lesionó, que no pudo sumar ni 20 minutos en el duelo del pasado miércoles. Hablaremos también del tema del arquero, que fue controversial en lo que fue la previa del cotejo contra Ciudad Bolívar, que finalmente terminó con Jeremías Ledesma atajando, y que por lo pronto, si bien no habrá cambios en la portería titular del arco millonario en los siguientes partidos, uno cree que el muñeco le va a ir dando cada vez más minutos al ex portero de Rosario Central. Hablaremos también del juvenil que tuvo la chance de debutar oficialmente con la camiseta de River, de lo que se le viene al millonario, porque queda tan solo un partido en este mes de marzo y después vendrá unos meses de abril y mayo verdaderamente muy cargados. Actualizaremos la lista de lesionados porque quizás hay algún futbolista que ya se recupera para el próximo partido, y por último ya está confirmado el próximo rival en la siguiente instancia de la Copa Argentina. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de la situación de Franco Mastantuono. Hoy por hoy, para muchos, me incluyo, el mejor jugador de River de campo, después de lo que han sido las actuaciones de Franco Armani en el arco durante los primeros 11 partidos. Me parece que desde que volvió de la selección argentina sub-20, Mastantuono es el mejor futbolista del equipo de Núñez. Obviamente con irregularidades a veces dentro de un mismo partido. No puntualmente el pasado miércoles ante Ciudad de Bolívar, porque verdaderamente el chico de 17 años se cargó el equipo al hombro, es cierto, contra un rival muy menor, pero era algo que tenía que suceder y que alguien tenía que hacer. Y no sabemos si alguno de los demás jugadores que estaban formando parte del 11 titular de River se iba a hacer cargo del encuentro como sí lo hizo Mastantuono. Un futbolista que, como dije recién, desde que volvió de su participación en el Sudamericano Sub-20, fue titular en todos los partidos y convirtió 2 goles, uno frente a San Martín de San Juan en la victoria por 2-0 y el otro el pasado miércoles en la victoria ante Ciudad de Bolívar. Por lo pronto, hoy en lo que respecta al futuro de Mastantuono, lo más importante no recae en lo que tiene que ver con su versión futbolística, porque si bien es cierto que va a mejorar y va a tener seguramente con el correr del año muchos más conceptos agregados que le permitan ser un mejor jugador, hoy el punto crucial recae en lo que va a ser la renovación de su contrato o una posible venta de cara a un futuro cercano. ¿Qué quiero decir con esto? Mastantuono tiene vínculo con River hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, hasta finales del año que viene. No es un tiempo tan prolongado. El año pasado, cuando firmó la renovación de su vínculo por un año más con un aumento muy importante de su cláusula de rescisión, lo que también se había hablado era que durante el primer semestre de este año, es decir, de este 2025, se había arreglado de palabra una nueva renovación de contrato de la joya de River hasta el 31 de diciembre del 2027. Esta vez sin un aumento de cláusula de rescisión. Recordemos que el número que aparece en ese ítem es de 45 millones de euros, que aumenta a 50 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Ya es un número lo suficientemente bueno y que estuvo puesto en su momento basado en que Mastantuono iba a tener un buen rendimiento en River. Sin embargo, por lo menos hasta ahora no se ha confirmado absolutamente nada en relación a una nueva firma de contrato, que es algo que seguramente suceda y sí, seguramente pasará durante el transcurso de este año, pero la idea era hacerlo lo antes posible, sabiendo que el futbolista iba a poder tener un rendimiento próspero y a lo mejor provocaba que en alguno de los siguientes mercados vengan equipos europeos a buscarlo. Hubo muchísimos sondeos de otros conjuntos de Europa a finales del año pasado, como del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, pero ninguno llegó a ser una oferta formal, teniendo en cuenta que para los conjuntos del viejo continente el mercado fuerte es el de mitad de año. Esperemos que no llegue absolutamente nada que le pueda hacer mover al piso al futbolista. Yo creo que si no es vendido por los valores de la cláusula de rescisión, que es el único monto por el cual hoy River lo transfiere, va a renovar su contrato, pero por el momento, como dije recién, no hay nada 100% seguro.
Y vamos ahora a hablar del juvenil, que tuvo sus primeros minutos oficiales con la camiseta de River el pasado miércoles ante Ciudad Bolívar. Estamos hablando de Ulises Jiménez, jugador número 46 que debuta bajo el mando de Marcelo Gallardo. Es cierto que si nos focalizamos únicamente en lo que ha sido esta segunda etapa del muñeco, es el segundo, había debutado ya Giorgio Constantini frente a Atlético Tucumán y ahora le tocó el turno a Ulises Jiménez. Los otros juveniles que han tenido recorrido en este semestre, Mastantuono, Zubiabre encima, ya habían debutado el año pasado con otros entrenadores, más allá de que ahora con el muñeco están teniendo una mayor continuidad. Por lo pronto, en el caso de Ulises Jiménez, el otro día le tocó ingresar en una posición poco habitual para él, porque normalmente la joven promesa de River es o defensor central, que es la posición en la cual se ha movido en general en la reserva, o a lo sumo es lateral derecho, que es por ejemplo el lugar de la cancha donde en su momento lo utilizó Diego Placente para jugar el Mundial Sub-17 a finales del 2023. Por lo pronto, luego de una sesión fallida en Defensa y Justicia, no por su nivel, sino porque lamentablemente se había roto los ligamentos en mayo del año pasado y obviamente entre ambos clubes decidieron cortar el préstamo con antelación para que volviera River a recuperarse de la mejor manera posible. Luego de eso, el jugador, ahora ya en el más grande, piensa en alternar entre reserva y primera, que es lo que Gallardo tiene en mente. Algo parecido a lo que le está sucediendo, por ejemplo, a Lencina, que es un jugador que ha jugado ya inclusive como titular en primera, pero que también le ha tocado bajar en reserva como para no perder ese ritmo futbolístico. Lo que el muñeco quiere es que estos jóvenes jugadores siempre tengan participación semana tras semana. De nada sirve que estén siempre formando parte del plantel de primera si es que van a estar en el banco de suplentes sin jugar. En el caso de Ulises Jiménez se está dando la particularidad, y ahora lo voy a estar repasando más adelante, de que hay muchos jugadores lesionados en la posición en la cual él se mueve, porque como defensores centrales Martínez Cuarta se encuentra indispuesto, en el lateral derecho Montiel no está disponible, y si nos guiamos por lo que fue este último partido en Ciudad Bolívar, tampoco estaban a disposición Pesela y Paulo Díaz, convocados con sus respectivas selecciones. Aún así, cuando ingresó el pasado miércoles, Gallardo lo utilizó de volante central, teniendo en cuenta que entró en lugar de Rodrigo Aliendro, aunque esto solo fue para jugar los últimos 6-7 minutos del partido. Seguramente ahora le tocará un semestre donde pueda sumar más minutos. Cuando repase el calendario nos daremos cuenta que entre abril y mayo River tendrá demasiados partidos y por eso el muñeco deberá recurrir a los juveniles. En la previa del partido por Copa Argentina, el posteo que subió a sus redes sociales personales Jeremías Ledesma tuvo mucho revuelo en el círculo interno del club de Núñez. No tanto en el cuerpo técnico ni tampoco por parte del futbolista, pero sí la prensa y los hinchas hicieron un mundo de un posteo que quizás no había sido tan importante para el jugador, que después, por todo lo que se generó, tuvo que borrarlo. Lo recuerdo rápidamente porque de lo que quiero hablar ahora es más que nada de lo futbolístico. Ledesma subió a su historia de Instagram un posteo de él rezándole a Dios dentro de un campo de juego con la camiseta del Cádiz y con un icono de un avión. Muchos dieron a entender que eso significaba que en el corto plazo podía llegar a volver a jugar allí. Sin embargo, y más allá de que seguramente Ledesma no está del todo contento por jugar poco, porque él se imaginaba que en este 2025 ya iba a empezar a ser titular, o por lo menos iba a empezar a tener más continuidad, y lamentablemente se encontró con un nivel de Armani que es verdaderamente superior al de muchos otros niveles que ha tenido Armani, que inclusive han sido buenos. Por lo pronto, Ledesma el otro día en Copa Argentina pudo jugar sus primeros minutos. Obviamente su participación fue prácticamente nula, solamente en el primer tiempo tuvo que responder con un balón que inclusive casi se le mete por un propio compañero, porque González Pires quiso darle la pelota y se la terminó pasando muy fuerte con la cabeza, lo que hizo que Ledesma tuviera que tirar el balón al córner, pero después de eso no tuvo más participación. Acá lo importante es hablar un poco de lo que viene en relación al guardameta de River. Yo creo que va a estar atajando bastante más de lo que uno piensa. De hecho, en los partidos correspondientes al torneo Apertura es muy probable que Ledesma empiece a sumar minutos jugando la Copa Libertadores arranque. No sé si puntualmente en el duelo que River va a estar jugando contra Rosario Central, no este fin de semana sino el otro. A mí me parece que ese cotejo todavía lo va a estar disputando Armani, pero ya el siguiente, que va a ser contra Sarmiento de Junín, se va a dar entre medio de los primeros dos partidos de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, y me parece que ahí Ledesma ya podría volver a atajar. Si a eso le sumamos que seguramente cuando River dispute, que ahora voy a estar repasando cuándo podría ser los 16avos de final de la Copa Argentina, ese será otro encuentro que seguramente Ledesma
dispute como titular, por lo que en definitiva, más allá de que Franco Armani seguirá siendo quien defienda el arco de River en la mayor cantidad de oportunidades, en el caso de Ledesma empezará a sumar cada vez más minutos y podrá, si es que Armani se lo permite, pelearle la titularidad. Y estos son los 6 lesionados que hoy por hoy tiene el plantel de River, que en realidad son 7, porque en esta lista no puse a Craneviter porque voy a estar hablando más adelante de él en este video particularmente. Por lo pronto, lo que quiero hacer ahora es saber cuál de estos jugadores puede estar disponible para lo que será el debut de River en Copa Libertadores, que recordemos será el miércoles 2 de abril contra Universitario en Perú. Antes de eso, el fin de semana previo, el más grande tendrá que jugar contra Rosario Central en el Monumental, pero en caso obviamente de que no estén disponibles estos jugadores, no tendrá problema Gallardo en no ponerlos en ese partido para que estén disponibles en el ámbito internacional. Por lo pronto, nombre por nombre, Montiel se lesionó contra Riestra y llegaría muy con lo justo al debut en Copa Libertadores, teniendo en cuenta que el tiempo de recuperación de un desgarro es de 21 días y contra Universitario se estarían cumpliendo 18, veremos si se apura para llegar. Martínez Cuarta debería estar disponible para el debut copero, teniendo en cuenta que se lesionó el 5 de marzo en la final contra Talleres y ya habrán pasado esas 3 semanas de recuperación que deberían tener la mayoría de estos jugadores. En el caso de Matías Rojas se resintió de su lesión, esto fue justamente luego de la final ante Talleres en esa semana posterior y por lo pronto igual también debería estar disponible para el duelo internacional frente al equipo peruano. El caso de Galopo es bastante extraño porque supuestamente sufrió una distensión, pero ya lleva más de un mes con esto y el tiempo estimado de una distensión es de 14 días, por lo que uno tiene que suponer que se resintió de esta dolencia en algún entrenamiento. Como ya pasó un mes y no sabemos puntualmente qué es lo que tiene, no puedo asegurar su presencia contra Universitario. En el caso de Driussi, similar a lo de Martínez Cuarta, se lesionó en la final ante Talleres y debería estar disponible, mientras que el caso de Colidio es similar al de Montiel. Es complicado que esté en el partido por Libertadores, pero hará todo lo posible por llegar, teniendo en cuenta que se lesionó ante Riestra. En resumen, tomando en cuenta estos 6 jugadores, Driussi, Martínez Cuarta y Rojas deberían estar disponibles. Lo de Montiel y Colidio es muy complicado y lo de Galopo es una incógnita total porque no sabemos puntualmente cuál es la lesión que tiene, más allá de que en principio se había informado una distensión. Otro punto a tener en cuenta es que de los 6 jugadores que ven en pantalla, 5 son refuerzos que llegaron en el mercado de pases de enero, por lo que uno también tiene que entender que la exigencia total que le ha puesto Gallardo a los entrenamientos ha formado parte de estas lesiones, que muchos jugadores no estaban acostumbrados a esto y que obviamente lo sintieron en el momento en el cual sumaron muchos minutos y muchas prácticas exigentes. Y ahora toca hablar de Matías Craneviter, que es el que se lesionó contra Ciudad Bolívar. Como está a 14 días del partido contra Universitario, uno cree que más allá de que sea una distensión o un desgarro, todavía no tengo el parte oficial, el mediocampista central no va a llegar para ese encuentro, más allá de que no es titular y muchos de los que nombré antes tampoco son titulares. Hay que tener en cuenta que no hay mucho recambio de River en ese sector, porque solamente está Enzo Pérez a la espera de saber lo que puede llegar a ser Kevin Castaño, que hoy está con la selección colombiana y por lo pronto no sabemos de qué manera volverá luego de participar con su selección en la fecha FIFA. En el caso de Craneviter, y lamentablemente no le han salido bien las cosas desde que volvió a River en términos de dolencias. Es cierto que su rendimiento en general tampoco fue superlativo, con la excepción de algunos partidos que disputó en el arranque del ciclo del muñeco, la serie que River jugó contra Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Libertadores pasada y el primer partido sobre todo contra Colo Colo en Chile por los cuartos de final también de la edición anterior de la Copa, fueron los puntos más altos futbolísticamente del volante central, que en ese entonces tuvo un rendimiento bastante acorde a lo que se pedía para un jugador en la mitad de la cancha. Después bajó su rendimiento a tal punto que en los últimos 8 partidos del 2024 Gallardo decidió que Rodrigo Villagra fuera el titular y tengamos en cuenta que Villagra ya no está en River porque se quiso ir. Así que ahora Craneviter intentó recuperar su lugar. Es cierto que si hablamos de lo futbolístico, el mejor partido indiscutiblemente de River en el año fue con Craneviter en el 11, aquel duelo frente a Atlético Tucumán en el Monumental, pero necesitaba Gallardo que el jugador tuviera un nivel más continuado dentro del terreno de juego. Y una oportunidad única era el duelo por Copa Argentina frente a un rival menor como Ciudad Bolívar.
Craneviter empezó muy bien los primeros 10 minutos de ese encuentro, pero no digo que haya sentido la exigencia del partido, porque el encuentro no tenía ningún tipo de exigencia. Seguramente fue un mal movimiento que no le permitió poder desenvolverse de la mejor forma justamente desde el punto de vista físico en ese partido. Así que ahora tendrá para entre 2 y 3 semanas de recuperación. Está claro que se perderá el debut de River por Libertadores ante Universitario. Su puesta a punto le permitiría por lo menos volver para lo que será la segunda jornada del torneo internacional, que River estará disputando el martes 8 de abril contra Barcelona de Ecuador en el Estadio Monumental. Y River ya tiene rival en los 16avos de final de la Copa Argentina. Aproximadamente a principios del mes de marzo, San Martín de Tucumán, equipo que hoy milita en la Primera Nacional, es decir, en la segunda categoría del fútbol argentino, había dejado afuera a Colón de Santa Fe a través de los penales, y de esa manera ya se había clasificado a los 16avos, sabiendo que se iba a enfrentar en esa instancia del certamen al ganador del partido entre River y Ciudad de Bolívar. Finalmente, el pasado miércoles, el más grande, con goles de González Pires y Mastantuono, se impuso al conjunto del Federal A y se clasificó a la próxima ronda de la competencia. ¿Cuándo se podría jugar este encuentro entre el Millonario y el elenco tucumano? Por lo pronto, la idea de la AFA es que la mayoría de los cotejos correspondientes a la segunda ronda de la Copa Argentina se lleven a cabo en esta primera mitad del año. River no tiene muchas semanas libres entre medio, teniendo en cuenta que va a estar, como dije recién, disputando la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Ahora estaré repasando el calendario completo que River tendrá entre los meses de abril y mayo, y si a eso le sumamos que el más grande posiblemente clasifique a la siguiente ronda del torneo Apertura, los octavos de final los jugará prácticamente seguro. Después habrá que esperar si avanza a cuartos, hacia semifinales o hacia una hipotética final. De eso dependerá el nivel de River en los partidos anteriores. No sabemos qué tanto lugar en el calendario habrá, y después recordemos que en junio River estará disputando el Supermundial de Clubes de la FIFA en los Estados Unidos, así que dependerá mucho de que la AFA, en conjunto con River y con San Martín, pueda encontrar un lugar en el calendario para que se dispute durante esta primera mitad del año, y si no, quedará para en algún momento de la segunda parte. En general, salvo por lo que sucedió en 2024, donde River quedó eliminado con Temperley, anteriormente siempre los partidos de segunda ronda de Copa Argentina se jugaban en la segunda parte del año calendario. Es cierto también que en los años anteriores había competencia a nivel selecciones, y en este año no hay competencia a nivel selecciones, sino que hay competencia a nivel clubes. Es cierto que por lo pronto de equipos argentinos solamente River y Boca están incluidos en el Mundial de Clubes, el resto tendrá un descanso más que prolongado, así que veremos en definitiva cuándo se juega. Hay muchas chances de que se juegue en esta primera mitad si se logra encontrar una semana libre donde River no tenga partido de Libertadores. Y vamos ahora con el calendario de River. Por lo pronto, el próximo partido que tendrá que disputar el elenco de Gallardo será este fin de semana, no, sino el otro, cuando estará jugando frente a Rosario Central. Seguramente será el sábado 29 de marzo. Digo seguramente porque todavía no está confirmado, por lo menos cuando estoy grabando este video, pero teniendo en cuenta que el miércoles 2 de abril, que será durante esa semana, River estará visitando a Universitario de Perú en Lima por el debut en la Copa Libertadores, yo creo que el duelo del más grande frente a los rosarinos se llevará a cabo el día sábado. Posteriormente de jugar en Perú, River sí jugará el día sábado siguiente, es decir, el sábado 5 de abril, contra Sarmiento de Junín en condición de visitante. Esto tiene que ser sí o sí sábado, porque River 3 días más tarde, el martes 8 de abril, estará jugando frente a Barcelona de Ecuador, el segundo cotejo por Copa Libertadores, esta vez en condición de local, aunque recordemos sin público, debido a que el más grande acarrea una sanción desde el año pasado por lo que sucedió con el recibimiento en las semifinales de la Copa frente a Atlético Mineiro en el Estadio Monumental. Después de enfrentar a Barcelona en condición de local, el siguiente fin de semana tendrá que jugar frente a Talleres de Córdoba en el Monumental, y después tendrá la primera semana libre, que ahí podría darse el partido por Copa Argentina. Veremos si la AFA pone el duelo frente a San Martín en esas jornadas. Posteriormente, el otro fin de semana, estamos hablando del fin de semana del 20 de abril, River estará visitando a Gimnasia. 3 días después, el 23 de abril, fecha
fecha que se modificó porque en principio era jueves 24, el más grande estará visitando Quito para enfrentar a Independiente del Valle. Posteriormente, el 27 llega el superclásico del fútbol argentino, River recibirá a Boca en el Monumental. Una semana más tarde, primer fin de semana de mayo, River jugará frente a Vélez en el Monumental, cerrando ya la primera instancia del torneo Apertura, y después le quedan durante el mes de mayo lo que pueden ser 7 partidos como máximo, dependiendo de hasta dónde llegue River en el ámbito local. Tendrá los últimos 3 duelos correspondientes a la fase de grupos de la Libertadores, es decir, visitante contra Barcelona y local frente a Independiente del Valle y Universitario, y como mínimo los octavos de final del campeonato doméstico. En caso de que River siga avanzando, durante ese mes de mayo también deberá disputar cuartos, semifinales y final. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, River espera con ansias la renovación de Mastantuono, porque más allá de si llega o no una oferta para que se vaya, es importante que los pibes del club estén vinculados a la institución mediante un contrato por el mayor tiempo posible, y a Mastantuono le queda poco más de 1 año y medio de vínculo, es decir, debe renovarse en lo inmediato. Ulises Jiménez, jugador número 46 que debuta de la mano de Gallardo, segundo en este ciclo. Jeremías Ledesma empezará a sumar más minutos de lo que uno cree en lo que falta de este semestre. Todo esto a pesar del buen nivel que está mostrando Franco Armani. Matías Craneviter se sumó a la lista de lesionados y es el 7º jugador que hoy por hoy no está disponible, aunque de estos 7 lesionados, al menos 3, Martínez Cuarta, Driussi y Rojas, llegarían para el debut en Copa Libertadores frente a Universitario en Lima. River enfrentará a San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, partido que la AFA quiere que se juegue en el primer semestre, pero se deberá encontrar una fecha teniendo en cuenta que durante los meses de abril y mayo River tendrá doble competencia por el inicio de la Conmebol Libertadores y por las etapas finales del torneo Apertura. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.